Secretaria. Presidente, la cuenta del día de hoy es la siguiente. Se recibió un estudio encargado por el Consejo Consultivo Previsional y licitado por la Subsecretaría de Previsión Social, que se denomina Medición de Impacto de Beneficios Previsionales No Contributivos de Vejez sobre el mercado laboral y el ahorro previsional, para conocimiento de los integrantes. Dar cuenta también que se recibieron solicitudes de audiencia para la reforma previsional, sugerencias de invitados, también respecto de este mismo proyecto, de los senadores integrantes de la comisión, senador Galilea, senador Cruzcoque, senador Saavedra y la senadora Sepúlveda. También se recibieron solicitudes de audiencia que ingresaron al correo de la comisión, entre ellos están varias AFP, pero tal como usted lo dijo, la idea es recibir a la asociación de AFP. También se recibió una solicitud de la Administradora de Inversiones Previsionales, AIP, que está vinculada a una AFP también, otra de la Cámara de Comercio de Santiago. Bueno, en total, presidente, las solicitudes hasta ahora son 68 personas o instituciones. Nada más, presidente. Ya, muchas gracias, secretaria. Bueno, lo que corresponde son dos cosas. Hoy día que termine la exposición del Ejecutivo, y una vez que termine la exposición del Ejecutivo, queremos agradecer la presencia vía telemática, porque se encuentra en la ciudad de Antofagasta, al profesor don David Bravo, que ya está conectado, don David. Queremos agradecerle su buena disposición desde la zona de Antofagasta, que usted haya tenido con nosotros para poder empezar con usted sobre este tema que usted lleva tanto tiempo en estos menesteres. Pero en primer lugar le vamos a dar la palabra. Yo no sé cuánto más o menos le falta al Ejecutivo, un cálculo aprox. Sí, presidente, yo diría tiempo de exposición máximo media hora, si lo que nos queda es el final, en la parte de la descripción de los temas institucionales y los efectos económicos y Es que yo no sabía que fiscales. los puntos varios eran al principio, el reglamento. Ya. Eso es nuevo, sí. Ya, a ver. Eso es nuevo en esta comisión. No, pero no. Ya, a ver, en la cuenta, en la cuenta, en cualquier minuto uno puede hacer referencia a algo. Así que ofrezco la palabra a los senadores. Muy bien. Por cuenta. Ya. Ya. O sea, es por la cuenta y después por puntos varios, pero... Es que no digas puntos varios, porque si no todos van a ver puntos varios. Y bueno, pero usted hable lo que tenga que decir y nosotros lo vamos a escuchar. Esa es parte de lo que corresponde. Mire, a partir de esta discusión que se está dando, ¿no? Hoy día existen varias instituciones y personas que están pidiendo información a la superintendencia y nos está llegando a nosotros, por lo tanto no nos podemos quedar con las peticiones. Entonces, a mí me gustaría entregar a la Secretaría peticiones que están llegando, a lo mejor ya no en puntos varios en la próxima oportunidad, sino directamente a la Secretaría para que oficialmente se envíe a la superintendencia, y tiene que ver con la disminución de la rentabilidad de los fondos y una explicación, yo diría, mucho más profunda del por qué se está produciendo esta complicación, ¿no es cierto?, permanente con la disminución de los fondos, sobre todo aquellas personas que quieren jubilar en los fondos de IE. ¿Sí? Eso. Sí, claro. No, pero los fondos que están hoy día por jubilar son los más complejos. Eso, presidente, gracias. ¿Cruzcoque? Sí, también importa que en algún momento podamos definir entre nosotros cómo vamos a llevar adelante la discusión, porque evidentemente que hay otros proyectos también que va a haber que hacerse espacio para ver. Entonces, me interesa que tratemos de que puedan permitirse esa discusión también. Eso me parece que... porque si no, sabemos que está la intención de tratar de hacer 2 sesiones en esta materia, pero hay otros puntos también que se van a tener que ver en esta comisión. Senador Cruzcoque, su inquietud.
se la hicimos presente al ministro de Hacienda, pero fundamentalmente al ministro Elizalde, que el hecho que el proyecto de ley más puntual, y el gobierno seguramente le va a dar alguna discusión, alguna urgencia especial, de ese proyecto de esa lacuna, por lo tanto podemos trabajar tranquilamente de aquí hasta esa fecha, porque antes no, como son indicaciones, mientras no se abran las indicaciones, sí que ese proyecto tiene que verse en mayo. Sí queremos ir adelantándolo, por eso yo quería proponerles a ustedes que la primera sesión del lunes sea una sesión completa, en que vengan las AFP, y yo quiero invitar ahí a una organización que no es, que es AFP, pero no está en la asociación, y que tiene una mirada, se supone, distinta, que es la AFP Modelo. Porque creo que la Modelo es la única que no está en la asociación. ¿Ah? ¿Es uno? AFP1. A eso yo creo que es justo escucharla, porque no está en ninguna organización. Y eso lo podemos hacer el lunes. Y ahí vamos viendo paso a paso, vamos a ver los tiempos, tenemos una reunión de una vez que termine esto con el Ejecutivo, nos vamos a juntar en esta oportunidad los senadores de oposición con el Ejecutivo y después, bueno, ustedes también se juntarán con ellos y después nos juntaremos todos juntos. ¿Ah? Entonces yo quisiera otorgarle la palabra al senador, mire cómo estoy, al ministro Marcel. Pero antes quisiera decir una cosa. Yo soy partidario, como una forma de evitar un problema mayor, un tema que no tiene nada que ver con la reforma previsional, pero yo la he recibido de parte de varios senadores que me piden que yo invite al Ministerio del Trabajo, al subsecretario y al director, porque no está el director de Trabajo. La razón: hay una serie de regiones del país que han sido parte de la famosa licitación de los perímetros. Bueno, raya para la suma a la región de los lagos, a Aysén, no sé si Aysén, pero Ñuble, y como 3 o 4 organizaciones en que están todos parteados. Y una de las razones, no tengo profundidad todavía en el tema, es porque los dueños de las máquinas debían ser contratados por la empresa. O sea, si yo soy dueño, ¿por qué tengo que contratar por la empresa? Y ya ha tenido una serie de inconvenientes. Entonces ellos quieren que los podamos escuchar. Y eso yo lo voy a conversar con ustedes para ver que antes de comenzar una sesión o destinamos 20 minutos más para ello, para que puedan venir de varias regiones del país, porque de lo contrario ellos dicen que si lo siguen multando van a tener que hacer movilizaciones, y ustedes saben en qué terminan las movilizaciones, terminamos afectando a la gente. Yo no tengo mayores detalles. Yo esto lo conversé en su minuto con el director del trabajo, y él me informó que iba a recibir a estas personas, por lo menos los de mi región, pero ahora parece que todos están reclamando todo. Entonces creo que sería bueno recibirlos por 20 minutos como una cosa especial. No, si no hay puntos varios, eso es la Cámara de Diputados. Acuérdate que la única forma de defendernos es que no está el reglamento, y aquí... Ministro, disculpe, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Nos quedan básicamente 2 capítulos para tratar de la presentación que traía el Ejecutivo. El primero se refiere a los temas institucionales, que lo va a exponer el subsecretario de Previsión, y luego yo me voy a referir al último capítulo de efectos económicos, con un pequeño paréntesis de una información complementaria a lo que vimos sobre resultados esperados de la reforma. Así que si lo tiene bien, el subsecretario expondría sobre los temas institucionales. Gracias, presidente, por su intermedio. A ver si es de la página 65 en adelante. Nos vamos a referir a la gobernanza de la propuesta que se está haciendo relacionada con la reforma de pensiones. Solamente para recordar la primera lámina,
recordar cómo está operando actualmente el sistema de pensiones. 76, perdonen, 76. Hoy día, como saben, hay una... A personas que han estado bastante preocupadas, discúlpenme que no lo hice al inicio, darle la bienvenida también a todos los asesores y darle la bienvenida al senador que dijo que va a ser un activo participante, el señor senador Edwards, el señor senador Sandoval, y también darle la bienvenida como una cosa especial también al asesor del senador Saavedra, que es el ex senador Letelier, y a todos los demás, que es un gusto que compartan con nosotros esta difícil tarea, pero no imposible. Como mencionaba, hoy día el sistema está organizado en dos niveles. Por una parte, hay un nivel en el cual aporta el trabajador un 10%, y también debemos considerar el aporte que hace el empleador para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Ahí se menciona una tasa del 1,49, que es la tasa vigente actualmente, pero esta es una tasa que va variando trimestralmente. Hoy día, todo en uno, las administradoras de fondos de pensiones dan una prestación de servicios de soporte operacional de back office, en la cual se incluye la recaudación, beneficio, administración de cuentas, el soporte de las comisiones médicas, atención de público, cobranza y gestión de inversiones. Hoy día en 7 administradores de inversiones, y al mismo tiempo el 10% aportado por el trabajador es gestionado en distintos fondos de inversión, hoy día los llamados multifondos, que van del A hasta el E. La propuesta que de nueva arquitectura considera, por una parte, una administración de las cuentas individuales y, por otra parte, la administración del denominado seguro social. En lo que es cuentas individuales, sigue la cotización del trabajador de un 10,5, en este caso, sube un 0,5, producto de ciertos ahorros que se producen, dado la estructura propuesta, a lo cual hay que sumarle el 3% que el Ejecutivo está proponiendo de aporte a las cuentas individuales, más el seguro invalidez y sobrevivencia, todo lo cual sería centralizado en su soporte operacional por un administrador previsional que sería licitado y que haría también estas funciones de back office de recaudación, beneficio, administración de cuentas, soporte de comisiones médicas, atención de público y cobranza. Y por otro lado, en lo que se refiere al Seguro Social, este soporte operacional lo estaría otorgando el Instituto de Previsión Social, y ese es este nivel centralizado, que quiero manifestar que el hecho de que sea un solo administrador centralizado no necesariamente constituye monopolio, porque este administrador no maneja el precio es licitado, es concursado y se adjudica esta administración al menor precio, es solamente el soporte operacional. En el nivel de gestión de inversiones, en lo que son las cuentas individuales, como se ha mencionado, se abre a varios inversores de pensiones privados, pueden entrar incluso también las cooperativas de inversión y la creación de un inversor de pensiones estatales, todos los cuales administran ahora un 13,5%, que va distribuido en distintos fondos generacionales, fondos que se distribuyen en función de la edad del afiliado. Y en lo que es en el seguro social, los fondos que se van acumulando son gestionados por un fondo integrado de pensiones, que también es licitado a privados y que deben conformar este fondo integrado de pensiones y sacarle rentabilidad para financiar también el seguro. En total, la próxima, por favor. La administración de cotización provisional ascendería un 16,5 en lo que es entre el seguro social, las cuentas de capitalización individual, ¿no es cierto? Y si le sumamos a su vez el seguro invalidez y sobrevivencia, estamos llegando a una cotización muy parecida a lo que se hace en promedio en la OCDE. En resumen, también hay que mencionar que esta nueva institucionalidad, para poder ser establecida, requiere una serie de procesos que tienen que irse realizando en el tiempo. Desde luego, la implementación del seguro social, la transformación de AFPs en IPS, en inversionistas provisionales, la incorporación de nuevos inversores de pensión, incluyendo el que representa al Estado y eventualmente las cooperativas. Hay que licitar el administrador provisional
y hay que dictar varios cuerpos normativos que hacen un periodo de transición que va hasta 5 años. En el primer año, como puede verse, está la implementación del Seguro Social, el gestor del Fondo Integrado de Pensiones, la llamada a la licitación y la licitación del administrador provisional. En el año 3 recién comienzan a funcionar estos inversores de pensiones privados y el inversor de pensiones del Estado, y se hace un primer llamado a la licitación de cartera de afiliados. Y en última instancia, que es la más compleja, es la generación, valga la redundancia, de los fondos generacionales que van a administrar las inversiones de los afiliados. Finalmente, un cuadro resumen de cuál sería esta nueva institucionalidad. En las dos primeras filas tenemos aquellas entidades que van a administrar las pensiones, tanto los inversores de pensiones privados como el inversor de pensiones del Estado, que entran a operar en igualdad de condiciones, tanto porque gestionan de la misma manera las inversiones, son sociedades anónimas de giro exclusivo, tienen un gobierno corporativo ambas. No obstante, en el caso del inversor de pensiones del Estado se está estableciendo una gobernanza, un gobierno corporativo bastante exigente, con directores nombrados por el presidente, que pasan por la alta dirección pública, y empiezan a operar ambos inversores a partir del tercer año desde la publicación de la ley. El administrador provisional también es un pilar contributivo del 3.500, es el subsistema que administra, da el soporte a todos los gestores de inversión en todas las tareas que se mencionaron, vuelve a ser una sociedad anónima de giro exclusivo y su gobierno corporativo se rige por la ley de sociedad anónima y el DL 3.500 y empieza a funcionar también a partir del tercer año de la publicación de la ley. Y por último, los administradores de inversiones, tanto el gestor del Fondo Integrado de Pensiones para el Seguro Social como el Instituto de Previsión Social, tenemos que el gestor se transforma y proviene de un organismo público autónomo que también tiene un consejo directivo de 5 miembros, 3 de los cuales son ratificados por este Senado de la República, uno de ellos a propuesta de los empleadores, otro a propuesta de los trabajadores, empieza a funcionar dentro del primer año. Y el Instituto de Previsión Social también es fortalecido para poder prestar la labor de soporte administrativo al seguro social. Todo esto regulado, fiscalizado por la Superintendencia de Pensiones. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar al tema de los efectos económicos, no sé si tenemos... había un dato que yo le había quedado pendiente de cuando presenté los efectos sobre las pensiones de la propuesta de reforma, porque ustedes recordarán, aunque tuvimos que hacerlo bien rápido en la sesión anterior porque no quedó mucho tiempo, pero recordarán que lo que vimos fue el efecto de la PGU y el efecto del Seguro Social. Y yo mencioné que las medidas que inciden sobre mayor densidad de cotizaciones, es decir, ¿cierto? El seguro, por ejemplo, el que paga cotizaciones previsionales durante los periodos de desempleo con cargo al seguro de cesantía y varios otros, y aquellas que incidían sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones no estaban incluidos en ese cálculo, ¿no? Entonces, para tener una idea de lo que eso también puede agregar a la reforma, dado que hay, lo que está planteado, hay medidas que aumentan densidad de cotizaciones y que elevan la rentabilidad de los fondos, tenemos aquí unos cálculos donde, en primer lugar, se simula el efecto de rentabilidades más altas. Entonces, se presentan tasas de reemplazo con los retornos de escenario base de los fondos previsionales, lo mismo que se usó para el informe anterior de todos los cálculos de tasa de reemplazo en la presentación anterior, y una alternativa con un escenario en que todos los fondos de pensiones aumentan en un punto sus retornos. Entonces, ahí está el cuadro de la derecha, ¿cierto? Con la actual estructura de fondos, ¿cierto? Lo que significa ese aumento de un punto en la tasa de rentabilidad. Eso, ¿cierto? Acá se ve cuál es el efecto sobre las tasas de reemplazo, ¿no? De un aumento de un punto en la tasa de rentabilidad. Entonces, en el cuadro de arriba tenemos la tasa de reemplazo del pilar contributivo, o sea, sin incluir PGU. ¿Ah? Ministro, ¿sí? Esta es la página 83. Ya. Esta también es la página 83, pero tengo un... Sí.
Es que este es un adendum o un agregado a lo que expuse en la sesión anterior sobre efecto de la reforma sobre pensiones. Gracias. Entonces, vemos en el cuadro de arriba, está el efecto sobre tasas de reemplazo, tomando solo el pilar contributivo y tomando cortes al año 2024, 2044, 2070, separando entre mujeres y hombres. Entonces, retornos base, lo que hemos visto hasta ahora, escenario optimista es con ese 1% más de rentabilidad. ¿Ya? Entonces vemos que, como es esperable, ¿cierto? En escenarios más cortos, el efecto no irrelevante, se empieza a notar ya en el 2044 y con mucha mayor notoriedad en el 2070. Entonces vemos que eso significaría, por ejemplo, para las mujeres, aumentar la tasa de reemplazo en 4 puntos porcentuales del 26 al 30%. Si lo llevamos al caso de la tasa de reemplazo incluyendo PGU, pasaría de 54% a 59%. En el caso de los hombres, el efecto es algo menor, pero lo que debería estar claro es que implica un aumento importante, pero que se materializa especialmente en plazos más largos. Eso para diferencias en la rentabilidad de los fondos. El otro tema, ¿cierto?, es que lo que pasa si aumenta la densidad de cotización. Es decir, que se cotiza durante o se reducen las lagunas previsionales, por así decirlo. Entonces, eso lo vemos acá. Ahí tenemos en este cuadro algo que se parece a densidad de cotizaciones, pero que, digamos, aquí le llamamos volumen de cotizaciones para poder usar la base de datos que tenemos. Ahí se ve cuáles son las cifras para distintos tramos de edad, separando entre mujeres y hombres. Entonces vemos la diferencia, ¿cierto? En el caso de las mujeres, el promedio 49% versus 69% de los hombres. ¿Ya? Esa es la situación actual. En la lámina siguiente, lo que decimos es qué es lo que pasa si aumenta en un punto porcentual ese volumen de cotización. O sea, si pasa de, por ejemplo, en el escenario base, por ejemplo, si tomamos el año 2030, de 55,6 a 56,7. ¿Ya? Entonces, en la lámina siguiente, vemos el impacto que eso tiene sobre las tasas de reemplazo nuevamente. En este caso, ¿cierto?, el aumento en la tasa de reemplazo es más modesta, porque estamos hablando de un punto porcentual en relación a un 56% de volumen de cotización. Entonces, obviamente, proporcionalmente es muy distinto de un punto de rentabilidad respecto de 3,1. Pero acá también vemos, ¿cierto?, que aumentan también las tasas de reemplazo, nuevamente en plazos más largos, y en este caso el efecto entre hombres y mujeres es más o menos similar. Entonces, esto, digamos, son en términos de pesos, está expresado ahí en el texto. Ese punto adicional de volumen se traduciría en alrededor de 5.300 pesos de mediana de pensiones. Entonces, eso hay que multiplicarlo por qué es lo que uno querría como meta o cree que se podría lograr con las propuestas que están en el proyecto, ¿no? Entonces, cuando entremos más en el detalle de esa parte de la propuesta de reforma, para eso y para distintas variantes podemos hacer este tipo de cálculos que son bien importantes dentro de un sistema de capitalización individual. Eso es lo que quería señalar respecto de este punto que había quedado pendiente de la presentación anterior. Entonces ahora volvemos a la secuencia original de efectos económicos. 81, efectivamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos primero los efectos sobre el mercado de capitales. Entonces en la siguiente lámina tenemos cómo crecería el saldo del fondo integrado de pensiones con porcentaje del producto. ¿Ya? Entonces vemos que durante toda una primera etapa, hasta más o menos hasta el año 2064, 2065, prácticamente este fondo no crecería,
¿Por qué no crecería? Porque estaría, ¿cierto? Por un lado estaría recaudando cotizaciones, pero por otro lado estaría ocupando una parte importante de estas en mejorar las pensiones de los actuales pensionados, ¿ya? Una vez que se va produciendo la transición, ¿cierto?, de cohortes, entonces eso ya va dejando espacio para que haya un crecimiento posterior de ese fondo. En la lámina siguiente, juntamos esto con lo que ocurre en el mercado de capitales doméstico, que como sabemos, ¿cierto?, está constituido fundamentalmente por fondos de pensiones. Ahí está cómo han ido evolucionando en el tiempo, con todo el crecimiento bien acelerado que tuvieron de entre el 81 y el 2001 más o menos. A partir de ahí ha tendido a moderarse ese crecimiento porque es ya la maduración del sistema, pero vemos en el 2020 la caída que se produce por los 2020-2021 por los retiros de fondos de pensiones. Eso redujo en cerca de 20 puntos del producto los activos de los fondos de pensiones en el mercado de capitales local. Desde entonces se ha producido una recuperación, se ha recuperado más o menos la cuarta parte en términos de activos, ¿cierto?, en el mercado local. Parte de eso tiene que ver con las nuevas cotizaciones que se han ido haciendo, otra parte tiene que ver con que las administradoras cambiaron la composición de su cartera hacia activos locales después de haber estado más invertida en el exterior. Entonces, lo interesante acá relacionado con la reforma es que lo que pasa hacia adelante, en la medida de que tengamos el aumento de digamos, la cotización de cargos de los empleadores y tengamos las demás modificaciones que tienen que ver con la acumulación de fondos de pensiones. Entonces vemos que con esto, considerando también el aumento del límite de renta imponible, o sea, hay varios elementos en este proyecto, ¿cierto?, que hacen aumentar el volumen de los fondos de pensiones. Con eso, en un plazo más o menos de 7 años, volveríamos al mismo tamaño de activos de fondos de pensiones como porcentaje del producto en el mercado local. En la lámina siguiente ya pasamos a los temas fiscales. Entonces, tenemos primero el costo de la nueva institucionalidad, o sea, todo lo que describió el subsecretario, por supuesto, requiere recursos. El inversor de pensiones del Estado, la Superintendencia de Pensiones, el IPS, administrador, ¿cierto?, de la PGU, después de cosas menores, el Servicio Civil, Secretaría de Previsión Social, y el grueso corresponde al administrador previsional. Este es, ¿cierto?, el que presta los servicios de back office a todo el sistema. Entonces eso es el componente más importante del costo de la nueva institucionalidad, porque recordemos lo que se propone en el proyecto es que en lugar de ser financiado con cotizaciones previsionales, ese back office sea financiado por el fisco, ¿ya? Todo eso genera, ¿cierto?, un costo que va creciendo hasta el tercer año. Ahí tiende a estabilizarse, hay una pequeña reducción porque el inversor de pensiones del Estado ya empieza a financiarse con las propias comisiones, ¿cierto?, que se van pagando. Y de ahí, y en régimen ya se estabiliza en torno a los 177.000 millones de pesos. En la lámina siguiente vemos el efecto fiscal que tiene el aumento de la cotización para pensiones del Seguro Social y del tope imponible. Entonces, en la primera columna corresponde al mayor costo que tiene para el Estado en relación a su propio personal, ¿cierto? El Estado como empleador tiene que pagar la cotización adicional. Asimismo, también absorbe el aumento del tope imponible, ¿cierto?, para remuneraciones. Se supone que hay una compensación a los trabajadores para absorber ese aumento del tope imponible. En la segunda columna están los menores ingresos tributarios que se producen porque el resto de los empleadores, ¿cierto?, tienen que cotizar el 6%, eso reduce la base del impuesto a la renta,
y por lo tanto el Estado reduce su recaudación de impuestos a la renta en esas magnitudes. Luego hay un mayor gasto por licencias médicas por el hecho de que ha aumentado el tope de imponibilidad. Entonces, al aumentar el tope de imponibilidad, también aumenta ¿cierto? Lo que se paga por las licencias médicas. Luego están los mayores ingresos de FONASA y las mutuales por justamente el mismo aumento de imponibilidad. Esta es la parte ¿cierto? De cotizaciones. Recién vimos una parte del mayor gasto y luego la penúltima columna agrega ¿cierto? El efecto en beneficios de salud, del gasto en salud, del aumento de la imponibilidad. Entonces todo eso lleva a un total que va creciendo desde el año 2025, suponiendo ¿cierto? Que en el 2024 se aprueba esta legislación, y que se estabiliza en torno a los 2 billones de pesos por ahí por el 2034, o sea, después de 10 años. Y de ahí se mantiene relativamente estable en adelante. Ahora, luego ¿cierto? Pasamos al tema de la PGU. Entonces la PGU en el escenario base, con el incremento en estos escalones que se describió en las presentaciones anteriores, tiene esta evolución que vemos aquí en la lámina. Esto es la PGU tal como está actualmente. Ahora, respecto a la PGU, en la lámina siguiente, tenemos que acordarnos que lo que el proyecto plantea en su articulado transitorio es que la PGU se incremente en la medida de que la relación entre ingresos estructurales y el producto, una medida de suficiencia financiera, alcance un cierto nivel. Primero, para efectos de gatillar el aumento en el valor de la PGU. Segundo, para aumentar la cobertura hacia el 100% de la población. Claro, eso se definió en 24,7% en el primer caso y 25,7% para el segundo. Este es un tema importante porque de todas las complejidades que tuvo la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados, esta norma tuvo apoyo transversal, lo cual significa que finalmente, ¿cierto? Reconocemos que el financiamiento de la PGU, o sea, el aumento de la PGU requiere recursos adicionales. Ahora, en la discusión en la Cámara, este indicador se modificó. Al principio se usó el mismo indicador que se había usado para el tema de gratuidad universitaria, pero a raíz de planteamientos que hicieron los parlamentarios, se expandió para incluir el total de ingresos estructurales. Originalmente tomaba solo ingresos tributarios estructurales. Ya, en la lámina siguiente vemos cuándo se gatillarían estos umbrales. Entonces vemos que en el caso de existir pacto fiscal que genere ¿cierto? Los recursos adicionales que están previstos ahí, ya en el 2025 se cumpliría la condición para que en el segundo semestre comenzara a pagarse los 250.000 pesos a personas con pensión base cero. A partir de ahí, ¿cierto? Lo que el proyecto tiene es que va expandiéndose, ¿cierto? El incremento de la PGU en función de los fondos que tienen acumulados las personas, hasta después de una transición de 4 años y alcanzar al total de los actuales beneficiarios de PGU, y después ya se gatilla el aumento de cobertura, o sea, más personas o la universalidad de la PGU. Entonces, ese caso se activaría en el año 2031. En ausencia de pacto fiscal, o sea, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para que crecieran los ingresos estructurales hasta que se gatille esta condición? Lleva a que el primer gatillo se podría dar en el 2026 y el segundo gatillo no se activaría hasta el 2033. En la lámina siguiente, entonces, tenemos el efecto sobre el presupuesto fiscal del aumento de la PGU.
Entonces acá en la parte, en las barras más oscuras corresponden al gráfico que ya vimos, que es el escenario base. Perdón, aquí son los incrementos. Entonces tenemos primero leyes especiales, o sea, el aumento de cobertura a la PGU a beneficiarios de las leyes RETIC y Valech, ¿cierto? Luego el aumento del valor de la PGU a 250.000 pesos, el aumento los demás están los aumentos en otros beneficios que están indexados a la PGU y el aumento de cobertura al 100% finalmente. Entonces vemos que esto significa ¿cierto? Un mayor gasto que en una primera instancia, transcurrida toda la transición inicial, se ubica al cabo de 10 años en torno a los 2.250 billones de pesos, o 2,25 billones de pesos, pero de ahí sigue creciendo y se termina ubicando este mayor gasto en más de 3 billones de pesos. ¿Por qué crece? Porque crece la población de adultos mayores. Acá no se está considerando ningún incremento en el valor de la PGU. Aquí se está suponiendo que se aplica el aumento a 250.000 pesos y de ahí se mantiene en términos reales. Entonces con eso podemos ver, ¿cierto? En la lámina siguiente vemos en números lo que se acaba de ver en el gráfico, donde sumando todos estos elementos, cobertura de leyes especiales, el aumento de 250.000 pesos, el aumento de la pensión básica de invalidez, el subsidio de discapacidad mental, la eliminación del test de afluencia, se llega a un 0,6% del producto al cabo de 10 años. Es importante notar acá que el efecto de aumentar la cobertura por eliminación del test de afluencia, una vez que eso ya opera, pasa a constituir una parte bastante importante de este mayor costo fiscal. ¿Por qué? Porque en este caso son pensiones completas de PGU que se pagan, mientras que, ¿cierto?, en el aumento a 250.000 pesos es lo que falta para llegar a 250.000 pesos respecto de lo actual. Y en el último cuadro, ¿sí? Tenemos el costo total de la reforma, incluyendo todas las cosas que acabamos de definir hasta ahora. El aumento de monto y cobertura de la PGU, el aumento de la tasa de cotización y el tope imponible, la nueva institucionalidad, el fin del encaje, y tenemos las cifras totales, donde se ve que, ¿cierto?, a partir del año 2030 o 2031, ya esta se ubica aproximadamente en 1,2% del producto. Y si miramos para el lado, vamos a ver que de ese 1,2% del producto, más o menos la mitad es el aumento de la PGU y la otra mitad es el efecto fiscal del aumento de las cotizaciones de los empleadores más la nueva institucionalidad. Eso sería respecto de los efectos fiscales. Entonces, evidentemente, estos son volúmenes de recursos que son no triviales, son volúmenes bien sustantivos que requieren, ¿cierto?, tener el financiamiento adecuado para que sean sostenibles en el tiempo. Eso diría yo, simplemente para cerrar, ¿cierto? Teníamos aquí unas láminas que hacen un recuento de los ajustes que se han hecho al proyecto, que de alguna manera muestran la voluntad que ha tenido el Ejecutivo para ir flexibilizando sus propuestas e incorporando planteamientos de los parlamentarios, indicaciones, en fin, que se fueron presentando en la Cámara de Diputados. Quizás desde el punto de vista más formal, ¿cierto?, un cambio grande fue pasar de un proyecto que sustituía íntegramente el DL 3500 por un proyecto que hace solamente modificaciones a esa legislación, pero en lo no formal, ¿cierto?, en lo sustantivo, se incluyó eliminar la propuesta sobre cuentas nocionales, pasar de un 0 a un 3% la cotización de los empleadores que va a las cuentas de capitalización individual, la disminución, por tanto, de la cotización al Seguro Social,
la reducción de la participación del Estado en el sistema por la vía de contratar con proveedores privados varias de las funciones que se estaban planteando. Se repuso el retiro programado, que la propuesta inicial desaparecía. La externalización de la gestión de las inversiones del Fondo Integrado de Pensiones. Se fortalece la libertad de elección entre inversores privados y el estatal, eliminando la opción por defecto al gestor público. Originalmente, ¿cierto? Todos los trabajadoras, cuando ingresaban al sistema, ingresaban automáticamente al gestor público. Eso ya no es el caso. También, ¿cierto? El cambio en el soporte administrativo del sistema para operar en un esquema más parecido al seguro de cesantía. Se incorporaron las cooperativas de inversión previsional. Se propone una fórmula para reajustar la PGU en régimen de manera responsable. O sea, respecto a esto que mencionaba recién, todas nuestras simulaciones simplemente tomamos el aumento PGU, pero no tomamos incrementos posteriores. Acá se planteó un mecanismo para ir ajustándolo sobre la base de las propuestas que haga el Consejo Asesor Previsional y el Consejo Fiscal Autónomo. Y por último, hay varios compromisos que se hicieron durante, al final de la discusión en la Cámara de Diputados para trabajar en la siguiente etapa del proceso legislativo, es decir, ahora en el Senado. Primero, nuevas modalidades de retiro para protección o compensación por longevidad. Aquí se encargó una consultoría a la OCDE, esto tiene que ver con el seguro de longevidad del que se ha estado hablando, entonces cómo tener una propuesta viable sobre seguro de longevidad. Nuevos mecanismos de cotización para independientes e informales en el sistema. Seguramente ustedes vieron que durante esta semana la Asociación de FP, la CPC y no me acuerdo quién más, la SECH, presentaron una propuesta de una serie de medidas para estimular o facilitar la cotización de independientes. Esto el Ejecutivo también tiene comprometido a hacer nuevas propuestas sobre este tema, adicional a la que está en este proyecto. Mecanismos para fortalecer la fiscalización y facilitar la cobranza de cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas. Como sabemos, este ha sido un problema que se ha ido acumulando a través de los años. Luego, indicaciones para modificar la comisión por salto administrado y cómo manejar la transición. El límite global a las comisiones implícitas a establecer el régimen de inversión. Entonces, todo eso son temas que se han estado trabajando y que, digamos, lo vamos a incorporar en la discusión a medida que vayamos llegando a esos temas. Después, finalmente, había un cuadro que mostraba lo que se había aprobado en la Cámara, lo que se había rechazado y la documentación de respaldo a este proyecto, que tiene que ver con informes que como Ejecutivo se han ido encargando ya sea a instituciones públicas o a comisiones independientes o alguna institución externa. Eso sería, presidente. Gracias, ministro. Oye, yo pediría que las preguntas al Ejecutivo las hagamos una vez que termine el señor Bravo, llevar prácticamente una hora esperando. Y como está lejano, yo preferiría que él no hiciera su exposición y una vez hecha la exposición abrimos espacio para hacerle preguntas al Ejecutivo. Y me gusta escuchar de parte del ministro que hay algunas organizaciones gremiales, como es el caso del señor Neues de la CPC, que quiera llegar a acuerdos, ¿eh? Pero no se olvide que los que votamos la ley somos nosotros y no las empresas, ¿eh? Porque aquí por lo menos yo no estoy para defender empresas, pero sería bueno que los gremios, cuando tengan proposiciones, la hicieran a través también de los senadores en forma transversal. Don David, ¿nos escucha, don David? Perfecto, muy bien. Muchas gracias le reitero, por la compañía, por la paciencia y la espera.
y de verdad que queremos escucharlo a usted porque usted ha sido una persona bien protagonista en este tema previsional desde hace muchos años, así que su opinión es muy interesante y válida para todos, independiente de las diferencias que podamos tener en algunos aspectos, pero en el fondo queremos escuchar sus opiniones. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por la invitación a esta primera opinión, ¿cierto?, externa. eh, y, y quisiera entonces abordarla. Por cierto, saludo a los senadores y las senadoras de la comisión, al señor ministro, las autoridades que están ahí presentes. Voy a compartir la pantalla y me voy a tener más o menos el tiempo lo más estrictamente posible, tiempo que es muy, muy escaso. Quisiera... lo que quisiera abordar acá, esto está en el espíritu, esta presentación no es una presentación referida al proyecto del Ejecutivo en cada uno de los puntos. Es el señor ministro ha hecho una exposición, termina el Ejecutivo haciendo una exposición de un proyecto que es grande, tiene muchas dimensiones. Veo con satisfacción que se entrega mucha información, ahora incluso con la que se entregó en este minuto, y hay harto que procesar. El sentido de esta exposición es hacer algunas sugerencias que me parece que pueden ser constructivas para aquello que todos queremos, que es el reinicio de la discusión ahora en el Senado. Y lo que todos queremos es ciertamente que haya un acuerdo en materia de pensiones. Y acá van algunos comentarios al respecto, algunas sugerencias, y son 10 puntos. Entonces voy a ir relativamente rápido, ¿no? Bueno, en primer lugar, me parece que la discusión del sistema de pensiones a partir de la reforma, creo que se favorece un acuerdo si es que tratamos de mirar objetivamente qué es lo que es nuestro sistema de pensiones actual. Eh, Creo que en la discusión prácticamente muchas veces, no tanto en los documentos escritos, se sigue mirando el sistema chileno como un sistema exclusivamente de cuentas individuales, ¿no? Y ahí creo que tenemos que corregir el lenguaje, creo yo, desde el año 2008 que Chile no tiene un sistema que está basado exclusivamente en cuentas individuales, y eso tenía un impacto importante en la alivio de la pobreza, en la vejez. La discusión la hacemos desde donde estamos, ¿no? Por cierto que ahora también está la pensión garantizada universal. Del mismo modo creo que hay que ser cuidadoso en la discusión y lo digo también porque creo que puede ayudar también al ánimo de tener acuerdo y mirar las cosas. El hecho de que cuando entonces hablemos sobre tasas de reemplazo, montos de pensiones, comparemos la situación actual con la futura, nos refiramos al sistema de pensiones completo. Podemos descomponer sus partes, digamos, pero creo que no deberíamos caer en la tentación, creo yo, de decir el sistema de pensiones tiene unas tasas de reemplazo de 10%, 15%, y nos estamos refiriendo a una parte del sistema porque de verdad los acuerdos que se han ido generando en el tiempo respecto del sistema solidario han ido generando esas mejoras en pensiones. Simplemente creo que puede ser interesante mirar eso. No es solamente un tema de forma, sino que también lo que tenemos que pensar es que mientras no haya reforma, todos queremos que haya una reforma lo antes posible, el sistema de pensiones es lo que tenemos. Y deberíamos hacer bien en no tratarlo más mal de lo que se merece, digamos, en parte porque la población, ese es el sistema que tenemos que educar, difundir.
tomar conciencia. Entonces, un elemento de forma, pero creo que tiene que ver también con algo más sustantivo, y es el que de alguna manera eh, es necesario evitar mega reformas. Y la gradualidad en general siempre parece ser un buen camino, prudente, recomendable. Los cambios pueden ser continuos, los cambios pueden ser incesantes en el tiempo, pero ir haciendo los cambios de a poco van ayudando, ¿no? Y entonces, mientras no vayan ocurriendo cambios, creo que lo que tenemos que ir mirando y valorando y perfeccionando es lo que vamos teniendo. El sistema que tenemos hoy día es distinto al que teníamos antes del 2022 con la PGU, y el del 2022 ciertamente es distinto al que teníamos antes del año 2008. La discusión sobre pensiones y el acuerdo de pensiones que todos esperamos que ocurra en el Senado requiere objetivos precisos. Y para evaluar una reforma, los objetivos son fundamentales. El objetivo genérico no creo que nos vayan a ayudar a llegar a acuerdos, ¿cierto? Mejores pensiones, hay que ser bien preciso. Y es ahí donde yo creo que la presentación que ahora ha hecho el Ejecutivo es un buen punto de partida porque de hecho establece claramente cuáles son los objetivos a los que apunta. Si uno no tiene los objetivos bien definidos, bueno, los instrumentos, no va a poder evaluar si los instrumentos son los adecuados respecto de cada objetivo. Y creo que algo muy importante también está en en que los objetivos se tienen que formular para las distintas generaciones, porque precisamente como el ministro Marcelo ha mostrado muy bien en lo que tiene que ver con los impactos de la reforma, bueno, cada persona que esté involucrado en esa escala de tiempo, ¿cierto? En 2050, en 2070, en 2100, son chilenos, chilenas, residentes que van a ser beneficiados más o menos por esta reforma, y por lo tanto tenemos que tenerlos presentes independientemente de que estén lejos temporalmente, ¿no? Por lo tanto, objetivos precisos. Eh, los objetivos se tienen que asentar, creo yo, en lo cual es la realidad actual del sistema de pensiones, y el elemento que me decía, ¿cierto? Que respecto de la naturaleza intertemporal que tiene este sistema de pensiones. A mi juicio, si uno quisiera llegar a tener un acuerdo en materia de pensión, o que sería muy necesario que, que se pudiera explicitar ese acuerdo en materia de los objetivos. Lo primero que habría que acordar, pudiera ser que todo esté claro, pero creo que sería importante explicitar cuál es ese acuerdo. Por otra parte, es difícil tener un acuerdo si es que uno no tiene claro exactamente cuál es la realidad actual, cuáles son los montos de pensiones, las tasas de reemplazo actuales, proyectadas, una evaluación del impacto de los retiros, etcétera. Es decir, si no se tienen los datos básicos, ¿cierto? Por supuesto que el análisis de los datos básicos es lo que lleva de alguna manera a formular esos objetivos, y eso es lo que nos abre una oportunidad hoy día, porque desde que se presentó el proyecto al gobierno, nosotros solicitamos información de respaldo. Tuvimos una muy buena respuesta del ministro Marcel, la ministra Jara, de la Dirección de Presupuesto. Sin embargo, en la práctica no tuvimos información que sí está disponible hoy día. Hay que reconocer que eso sí está disponible hoy día. En septiembre del 2023, a partir de una base de datos que, caso personal, tuve que autogestionar con las distintas AFP, tuvimos acceso a información representativa de toda la historia laboral que pudo ser presentada en noviembre. El estudio de tasa de reemplazo del gobierno, que ya está incorporado en el PowerPoint del gobierno, efectivamente, incorpora esa información y se presentó. Hay que tener en cuenta que se presentó solamente unos días antes de la votación en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, la buena noticia, mirando hacia adelante y no tanto hacia atrás, es que hoy día se dispone de un volumen mayor de información.
que permite hacer la discusión de manera mucho más fundada. Por ejemplo, decir qué objetivo nos vamos a poner a partir desde dónde partimos. Es decir, el escenario sin reforma está bien dibujado ahora con este tipo de análisis y además puede ser replicado por distintas instituciones. Entonces, esto nos permite que en el Senado se pueda disponer de esta información actual y seguir lo que sería el análisis más recomendado para un buen diseño político. Esto es como una cosa de orden, ¿no? Primero, uno esperaría que estén los datos, el diagnóstico correcto. Luego, establecer, concordar los objetivos de la reforma en base a esos datos. Tercero, decidir cuáles son los instrumentos, las medidas, hacer una evaluación de la eficacia para conseguir esos objetivos. Por eso digo que en algunos casos aquí esto se invirtió porque tuvimos los datos después de cuando se estaba haciendo la votación en la Cámara, en datos que creo yo que son muy centrales. Mirando para adelante, el Senado, a mi juicio, tiene una oportunidad para hacer esta discusión en el orden correcto. Creo que tomarse el tiempo mínimo para ir en el orden correcto no es retroceder, al revés, es cimentar bien lo que es después algo que va a ser el análisis y las decisiones que se van a tomar. Como ya está la reforma, obviamente presentada por el gobierno, entonces lo que correspondería es que se pudiera evaluar cada uno de los instrumentos en torno a los objetivos definidos previamente. O sea, se tiene la oportunidad, creo yo, señor presidente, de en el Senado hacer una discusión con mejores fundamentos técnicos definitivamente. Creo que no hay excusa para ello. Algunos ejemplos, dos ejemplos. Pensionados actuales versus pensionados futuros. Ese es uno de los temas que hemos escuchado recurrentemente, bueno, mucho tiempo, ¿no? Incluso desde el tiempo en el que estuvimos trabajando en la comisión asesora presidencial del 2014-2015, que me tocó dirigir. ¿Qué es lo que muestran los datos de estos estudios más recientes? Que me tocó presentar en noviembre, el estudio de la Superintendencia de Pensiones presentado. Nos muestran una realidad bastante clara. Independientemente de cómo se definen las tasas de reemplazo, independientemente de si se usan montos, los actuales pensionados, y esto de verdad es una mala noticia, ¿no? Están en una situación significativamente mejor que la de los pensionados futuros. Es decir, las perspectivas de del sistema de pensiones, tal como lo tenemos hoy día, son razonablemente peores que lo que ya no nos parece mal. Y esto es así, independientemente, cambian las magnitudes. En el estudio que yo miré algunas tablas, se hablaba de 20 puntos porcentuales menos en las tasas de reemplazo, creo que son algo inferiores en el estudio de la superintendencia, depende de lo que se quiera medir, pero creo que en eso no hay ninguna duda. Los datos muestran eso. La pregunta es cómo cambian entonces estos datos los discursos o las medidas implementadas. Cuando decimos queremos mejorar las pensiones de los pensionados actuales, estamos mirando esta información o no la estamos mirando, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los pensionados futuros? O sea, en verdad, pensionados futuros no estamos hablando simplemente del pensionado del año 2100, estamos hablando del pensionado del año 2027, 2026. Son algunas preguntas que salen de mirar los datos de estos estudios, ¿cierto? Una reforma técnicamente adecuada, políticamente responsable, económicamente responsable, requiere evaluar su impacto a lo largo del tiempo, como es claro también y como se presenta también claramente ahí en lo que presentó el ministro Marcel. Otro elemento que también sale de los datos que sean más recientes, ¿cierto? Como en esta discusión sobre solidaridad y ahorro individual.
Estos datos más recientes, ¿qué es lo que muestran? Que tomemos la mediana, ¿cierto? Cuando tomamos la mediana, tomemos a la persona que está justo si, en el medio, digamos, del monto de pensión o tasa de reemplazo de menor a mayor, justo la persona que está en la mitad. Indican claramente que de la pensión final, un 60% de la pensión de esa persona viene de solidaridad, un 40% viene de ahorro individual, si es hombre. Y en el caso de las mujeres, hoy día, el 85% viene de solidaridad y el 15% de sus ahorros individuales. Por solidaridad, estoy diciendo la PGU, ex pilar solidario. El nombre solidaridad que está asociado a este pilar, ya lo pusimos en la legislación del año 2008, ¿no? Me gustaría que cuando hiciéramos la distinción entre solidaridad y ahorro individual, habláramos de solidaridad también, porque es muy significativo los recursos que se están poniendo, digamos, ¿cierto?, por parte de todos los chilenos, las chilenas, para aumentar las pensiones. La solidaridad actual entonces viene de la PGU. Mi conclusión simple, nada más que de mirar estos primeros datos, es como el dato que golpea, ¿cierto?, es que hoy día hay mucha solidaridad en las pensiones y que uno de nuestros problemas centrales para la sustentabilidad del sistema de pensiones está no en la solidaridad, está en el ahorro individual. Es ahí donde tenemos que equilibrar la situación. Ahí viene la discusión sobre si hay un espacio para el seguro social. Bueno, mi impresión es que claramente, especialmente por los retiros, es lo que se ha debilitado más el ahorro individual. En vez de haberlo reforzado, lo hemos debilitado, especialmente por los retiros de fondos de pensiones y al no ir incrementando la tasa de cotización. Y vamos a añadir ahora el factor demográfico, ¿no? El ministro Marcel, a raíz de otra discusión o conversación, levantó un tema que es central, muy central, y que tiene que ver con el elemento demográfico. De hecho, los datos oficiales de Chile, que están en el INE y que son básicamente las proyecciones de población, que me imagino que además son las que usa DIPRES y usan todos, digamos, porque son las que tiene el INE, es las que usa el INE en sus propias encuestas, digamos. Tienen un envejecimiento en la población que es el que todos sabemos, digamos, y que pone a Chile en un envejecimiento acelerado. Sin embargo, el ministro Marcel hace unos días levantó el punto de que había proyecciones nuevas que mostraban que en Chile la tasa de crecimiento de la población, incluso siendo baja para el año 2023, había sido más baja. Y ahí hace referencia a un estudio que ha estado haciendo CEPAL, que precisamente evidencia el impacto que tiene la fuerte baja en nacimiento. Y también se ha hablado de la caída a niveles realmente por el suelo, digamos, de la tasa de fecundidad que, como el INE ha reportado, es de 1,3 en Chile. Y sabemos que 2,1 es la tasa mínima, ¿cierto? Que permite que la población se mantenga. Bajo 2,1, la población básicamente se va a proyectar decreciendo. En Chile es 1,3. Hago referencia a esto porque pareciera haber evidencia nueva, ¿cierto?, de que el factor demográfico es aún más importante, es aún más acelerado en el caso de Chile que lo que dicen nuestras estimaciones, que ya indicaban un envejecimiento acelerado. Si ese es el caso, no podemos esperar a que se termine el censo de población el año 2024, que seguramente vamos a tener datos el año 2025 y datos en detalle el 2026, nuevas proyecciones de población, mientras estamos discutiendo una reforma en este minuto en Chile
que va a tener un impacto enorme, ¿no? Entonces creo que hay un elemento ahí que no se ha levantado, digamos, pero que me imagino que está también ahí en el foco de las autoridades hoy día, y también debería a lo mejor abordarse. Dentro del análisis, voy terminando, hay dos elementos hay dos preguntas que uno se hace. El proyecto del gobierno es bien amplio, bien ambicioso. ¿Se justifican todas las medidas que están? Y otro análisis que uno puede hacer también es faltan medidas. O sea, a pesar de ser ambicioso y tener muchas medidas, la pregunta es si hay otras que son importantes. ¿Se justifican todas las medidas incluidas? Habrá que evaluar en función de los objetivos, los datos, etcétera. Yo también tengo una opinión sobre el tema de la industria. Creo que se va por una mega reforma y creo que se debería ir de manera más gradual, partiendo por un camino ya más recorrido. Pero más allá de eso, la pregunta que me he hecho desde el principio es: ¿qué es lo que hace el autopréstamo en un proyecto de reforma de pensión? ¿Con qué objetivo razonable de un sistema de pensiones está alineado ese autopréstamo? ¿Qué es eso? Si alguien piensa que eh, las necesidades de financiamiento de las personas, etcétera, bueno, creo que el instrumento es otro, no es un proyecto de reforma de pensiones, eh, pero me cuesta mucho pensar por qué está esa norma ahí. Eh, no logro tener una buena respuesta. Y hay medida ausente también con la misma extrañeza. Eh, las edades de pensión, ¿no? Las edades de pensión son un elemento que no se entiende tampoco por qué no están. Hay harta convicción en que algo fundamental. Seguimos hablando de la brecha de género, pero la brecha de género, una de las causas de esa brecha de género, que se adicionan a las que ya existen, ¿cierto? Son las edades diferenciadas de pensión, que hacen que la pensión de la mujer sea un 40% menos, solamente por el hecho de pensionarse 5 años antes. Entonces, queremos hacer una buena reforma. ¿Cómo vamos a dejar fuera el tema de la edad de pensión? Hay un problema político, en fin, se puede discutir, pero ¿cómo se puede dejar un tema tan central, que es como el elefante en la habitación y no se habla de él? Y faltan algunos aspectos institucionales. Aspectos institucionales, lo vinculo también con el tema de los retiros de pensiones y todo eso. Creo que tenemos una gran debilidad que es lo institucional. ¿Cómo podemos eliminar la posibilidad de realizar retiros en los fondos de pensiones? Eh, yo quisiera decir que todo el esfuerzo que va a hacer el Senado acá y el gobierno, por cierto, o sea, lo digo, simplemente le estoy hablando al Senado, pero evidentemente ese esfuerzo que va a ser arduo para llegar a un acuerdo puede quedar en nada exactamente el día en que se produzca un próximo retiro de fondos de pensión. Eso puede ser en 2 meses más, si a alguien se le ocurre presentar un proyecto, o podrá ser en el próximo Congreso. ¿Cómo institucionalmente un retiro genera un desajuste gigante? Y hay una pregunta, y es si permitimos que se produzcan los retiros y no hacemos los ajustes institucionales, sacando las elecciones respectivas, lo que va a ocurrir es que arriesgamos que en cualquier momento, de aquí a 5 años, 10 años, 15 años, se pueda producir un desajuste gigante, ¿cierto? Que de alguna manera lo que hace es anular cualquier reforma de pensiones que estemos haciendo hoy día y que nos tome tanto tiempo. ¿Cómo se puede eliminar esto? Eh, eh, bueno, se ha hablado en algunos casos, ¿cierto? Lo vimos también en la discusión de la Comisión de Pensiones del 2014, que a lo mejor se requiere alguna cierta institucionalidad para parámetros. O sea, una institucionalidad liviana, cierta autonomía, pero que se dedique a tal vez 2 o 3 temas. Uno de esos temas podría ser
la sustentabilidad del sistema de pensiones, mirar hacia adelante, hacer estudios actuariales independientes, a lo mejor tomar decisiones sobre cuándo es el momento para subir las tasas de cotización, o sea, dentro de un cronograma, no tener que dejar definido todo en un cronograma estricto pegado en la ley, sino que a lo mejor hay parámetros del sistema que podrían quedar eh, querían delegados a una institucionalidad autónoma, con un cronograma, edad de pensión, tasas de cotización. Y, y en el caso de los retiros, eh, si pudiéramos tener alguna institucionalidad que pueda hacer un veto a... porque esta es una alerta, esto sería un retiro de fondo de pensiones, lo que hace es abre una alerta institucional, intertemporal. Le estamos bajando a las pensiones a todo el mundo en el futuro. Eh, ¿cómo no, y lo dejo esto simplemente como al criterio de los abogados, pero cómo no generar alguna institucionalidad que esté presente en momentos de esas alertas, que genere las alertas necesarias, que impida que esto ocurra? eh, eh, no es equivalente el tiempo que le hemos estado dedicando al cómo vamos a distribuir el 6%, ¿cierto? Las distintas modalidades, a algo tan clave como la institucionalidad que pueda evitar esa fuga de recursos. Eh, no puedo hacer muchos aportes acá sobre cómo hacer esto porque es algo que tiene que ver con cómo ha estado funcionando la institucionalidad. Eh, y, y quiero finalmente hacer una, un aporte. Pienso que todos tenemos en esta etapa que se inicia en el Senado, hacer lo que esté de nuestra parte para que este esfuerzo sea exitoso. Le hemos dado harta vuelta y, y en realidad le quiero comentar, señor presidente, senadores, senadora, que hemos decidido tomar una iniciativa alojada al interior de la Universidad Católica, el centro que dirijo, a, a tratar de ponernos un poco a disposición para efectos de proporcionar estudios técnicos para la discusión de reforma de pensiones. Y esto es algo que debería partir ahora, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Es básicamente él alojado en la universidad, eh, tratar de proporcionar elementos de seguimiento. Queremos acompañar un poco el trabajo que va a hacer la comisión de trabajo en particular en este minuto, ¿cierto? Nos gustaría ir acompañándola, hacer el seguimiento. Digo, no se sientan obligados a invitarnos, simplemente las vamos a estar acompañando, vamos a estar haciendo como el acompañamiento técnico, vamos a tratar de estar reproduciendo, procesando los documentos que el gobierno está entregando, vamos a hacer preguntas, vamos a tratar de estar replicando información, vamos a estar haciendo análisis. Por el momento, además, vamos a estar desarrollando modelos de proyección de pensiones, de costo fiscal, los iremos perfeccionando en el tiempo, de manera tal de que podamos ir haciendo estimaciones paralelas, ¿cierto? O bien también poder responder consultas respecto de qué opinión tenemos sobre lo que se está planteando, el impacto en el mercado laboral, distintas propuestas, impacto en el mercado de capitales, etcétera, etcétera. No, pensamos tener análisis oportunos sobre los distintos temas en discusión. Eso implica que, claro, tenemos que cambiar nuestra lógica de funcionamiento del mundo académico, que es más de largo plazo, ¿cierto? Para tratar de ser funcional a la dinámica de una comisión o de la discusión. Haremos lo posible. Lo único que puedo prometer es que vamos a hacer lo posible. Pero también vamos a tener un área de fact-checking, porque creo que es bueno que en la discusión que se esté haciendo, ¿cierto? Vayamos de alguna manera como haciendo los análisis adecuados, vamos a estar levantando algunas alertas, pero por sobre todo queremos contribuir. Esto lo estamos partiendo primero con un grupo de académicos nacionales. Básicamente estamos tomando las universidades, Universidad Católica, Universidad de Chile, eh, eh, Oscar Landerreche, la Universidad de Chile, Joseph Ramos, queremos invitarlo. En fin,
Y también académicos internacionales, varios de ellos estuvieron en la Comisión de Pensiones del año 2014-2015. A través simplemente de estas palabras, señor presidente, nosotros queremos ofrecerle esta instancia también a la Comisión del Trabajo del Senado, al gobierno, para el proceso que se inicia a partir de ahora, no solamente desearle éxito ni buena suerte, sino que al mismo tiempo nos gustaría poder colaborar en la medida que se pueda con algunos análisis técnicos o lo que se requiere. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle su participación, queda totalmente invitado cordialmente, y obviamente nosotros vamos a tratar de hacer la mejor selección. No es que no se debe confundir selección con discriminación, sino que lo que nosotros vamos a hacer es que todos puedan estar representados, pero tampoco yo por lo menos no aspiro a demorarme a lo que se demoraron en la Cámara de Diputados, porque ya conocemos la discusión, de tal manera que los vamos a recibir, lo vamos a volver a invitar en una próxima oportunidad, pero tenemos una lista bastante grande. ¿Me dejas terminar? Y le agradezco su franqueza y sus comentarios con argumentos. Yo me siento tocado por lo que usted ha dicho y lo hago como una autocrítica. Yo voté a favor tres, en contra de la voluntad de mi sector. Pero créame que entendiendo lo que ha significado y que hoy día no hemos podido dar cuenta de lo que significaron los retiros, yo no me arrepiento ni la primera ni la segunda vez. La tercera sí, estoy arrepentido, y la cuarta vez lo voté en contra. ¿Y sabe por qué? Porque yo lo hice con un sentido humanitario, porque en ese minuto nosotros que éramos gobierno no estuvimos a la altura. Afortunadamente, que en paz descanse el presidente Piñera, él después entendió la temática y vimos cómo se entregaron IFE, que fue un gasto también muy oneroso, y es verdad los efectos, pero había un fin superior y una emergencia. Yo sé que los economistas pueden verlo de otra manera, pero creo que fueron necesarios en virtud a que en ese minuto el gobierno no pudimos llegar a acuerdo en mejorar los recursos para las personas que estaban privadas de trabajar porque el Estado se lo impidió en aras de otro fin supremo que era la salud. Pero yo entiendo que esto a la larga, ya con una mirada de autocrítica y viendo del pasado, yo entiendo que efectivamente la situación del país cambió, y muchos de los cambios que no han sido positivos son cambios que, que significaron un deterioro de la economía, pero también había que pensar en ese minuto en la gente. Es muy válido lo que usted ha señalado con respecto a los retiros y con respecto a los demás, y vamos a tener otras rondas de académicos, de personas como usted, porque aquí tenemos que darle a los que están en desacuerdo y los que están en acuerdo. Pero yo le agradezco sinceramente su tiempo, su espera, y creo que ha sido un buen tiempo que le hemos otorgado. Estamos pasados la hora y yo quiero pedirle, pero pues déjame terminar, pues me interrumpí a cada rato. No, pero es que yo estoy recién hablando, yo soy el presidente. Cuando tú fuiste presidente yo tuve mucho respeto contigo. Si tú estás enojado por la vida, eso no es con responsabilidad mía, todo es una molestia para ti. No, yo voy a usar el reglamento, y reglamentariamente estoy indicando que haya un espacio de 15 minutos más para que se puedan contestar las preguntas. Quiero saber si están de acuerdo en que o terminamos la sesión acá o 15 minutos más de prórroga. Ustedes deciden. Bueno, ok, 10 minutos entonces para que los señores senadores hagan sus preguntas. Senador Kurkoki. Gracias, presidente. Primero agradecerle la propuesta y la claridad de la exposición de David Bravo, que fue el presidente de una de las comisiones que estudió
este asunto con mucha profundidad. Este no es un problema nuevo, ha habido obviamente cambios en el tiempo. Los retiros demostraron ser una pésima medida y yo efectivamente me opuse a los 4 retiros cuando me tocó ser diputado. Fuimos pocos los que nos opusimos, era una medida absolutamente impopular, pero las consecuencias las estamos viendo en los mismos gráficos que muestra el gobierno respecto de la caída y el retroceso de 7 años que significaron los retiros. Son una pésima medida, concuerdo con usted, y hay que buscar una institucionalidad que el día de mañana impida esos retiros, más allá de la mera voluntad política o de las mayorías que haya en el Congreso, porque realmente un sistema que está exonerando ahorros de los propios fondos de pensiones, finalmente no va a llegar a nada, porque si esto se ve como una suerte de gallina en los huevos de oro, cada cierto tiempo le estamos sacando esos huevos de oro, finalmente cuando llegue el momento de la jubilación las personas no van a tener nada. Yo valoro y agradezco, y ojalá podamos tener alguna suerte de dispositivo o alguien que pudiese venir del Centro de Estudios de la Universidad Católica, o del trabajo que están haciendo en la Universidad de Chile, precisamente para esta corroboración de datos, porque yo recuerdo hace poco hubo también una polémica respecto de los datos, de cómo se establecían las tasas de reemplazo, ¿verdad? En los datos que había señalado el profesor Bravo, había un tiempo en la vida, en los sueldos y en los momentos en que había pocas cotizaciones, ¿verdad?, respecto del último sueldo, ¿verdad? Hay una diferencia y eso hacía variar también las tasas de reemplazo. Entonces, ¿cómo se condice aquello con el hecho de que no podemos ser muy específicos en cuánto son las tasas de reemplazo y también respecto de los objetivos que la reforma debiese cumplir? ¿Y cuáles serían estos objetivos específicos? ¿Sería una tasa de reemplazo específico? ¿Sería un monto particular? ¿Cómo lo establecemos de manera tal que no sean... que primero los datos sean obviamente aceptados por todos, fiables por todos los centros de estudio, ¿verdad? Y segundo, ¿a qué queremos llegar? ¿Verdad? Porque sí sabemos que así como estamos, las pensiones de la gente al futuro, si no hay aumento de cotización, no van a ser mejores. Así que yo valoro eso en particular. Sé que hay muy poco tiempo, pero me gustaría tener su opinión respecto de, porque esta evidentemente que es una mega reforma, no estamos hablando de una reforma gradual ni nada por el estilo. Esto es una reforma que, si lo vemos acá exclusivamente en los, ¿verdad?, en el esquema que plantea el mismo gobierno, esto es lo que tenemos hoy, y luego tenemos esto, que crea una institución única, recaudadora, ¿verdad?, que se señala acá que no es un monopolio, pero tiene harta cara de monopolio, a pesar de que se dice que no es. Se crean inversores de pensiones privados que reemplazan a la AFP, ¿verdad? Se crea una inversión de pensiones estatal, ¿verdad?, cooperativa de inversión previsional, un gestor de fondo integrado de pensiones, administrado por el IPS, asunto que bueno, ya podremos comentar. Y luego un fondo integrado de pensiones donde eventualmente el Estado tendría injerencia en el mercado de capitales, asunto que tampoco me gusta, y la creación de fondos generacionales. O sea, acá no estamos hablando de una reforma pequeñita, sino de una gran reforma. Pero me gustaría una opinión somera, general y breve, porque no tenemos tiempo, de cómo considera usted que debiese eventualmente tomar fisonomía este organigrama de la industria. ¿Vale la pena separarlo? ¿Cómo cree usted que gradualmente podemos ir mejorando lo que hoy tenemos para que esto no sea una mega reforma, como se dice, sino algo que sea una reforma gradual y que vaya en mejora finalmente de las pensiones y tener mejores tasas de reemplazo? Gracias, señor presidente. Senadora Sepúlveda, Alejandra, y después el senador Edwards. Y yo quería pedirle al Ejecutivo, mire, la ministra va a tener una reunión con nosotros un ratito más, con la oposición, y yo quería decirle, sí, pues si te conté, pues, no, hoy día. Entonces yo quisiera pedirle, más allá de la respuesta que pudiesen dar ahora, sería ojalá traer una respuesta más contundente en el sentido para al empezar la sesión el próximo lunes, porque vamos a citar el próximo lunes a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, para escucharlo a todos con tiempo, no estar apurándose a nadie, de 11 a 1, y vamos a invitar a la AFP para que vengan a exponer.
y ellos podrán venir con otros presidentes de AFP o empresas que se lo decían ellos, tienen su tiempo. Entonces, lo que no se pueda contestar hoy día, que lo pudiesen, al iniciar la sesión, vamos a pedir también el próximo lunes que puedan contestar las preguntas del senador Cuscoque, de la senadora Alejandra Sepúlveda y también de nuestro invitado especial, el senador Edwards. Senador Edwards, tiene la palabra. No, yo tengo la palabra. Perdón, disculpa. Primero agradecerle, ¿no es cierto?, a David Bravo que nos pueda ilustrar además con el conocimiento y la expertise, ¿no?, que ha tenido durante todos estos años. Y yo quiero agradecer además, y yo creo que es una tremenda oportunidad para nosotros, presidente, de que ellos se hayan autoconvocado, ¿no?, desde las universidades para poder hacer este seguimiento, y un seguimiento que a nosotros nos interesaría mucho poder tener la opinión como específica, ¿no?, de los puntos que hoy día tiene esta reforma, porque son tantos y tan variados, ¿no?, que la verdad es que nos gustaría, si fuera posible, ¿no?, frente a lo que usted nos explicó en la última parte, de poder tener la opinión de las universidades o del centro a través, ¿no es cierto?, de qué es lo que ocurre o qué es lo que ustedes piensan en cada uno de esos. Yo soy autora de uno de los retiros. Y siempre lo digo, yo creo que, no, si no te agarras la cabeza, yo creo que fue una salvación en su minuto. Y a mí mi preocupación es que las personas, cuando tú tienes 15 millones, 20 millones en tu AFP, no hay una valoración, o menos, o más incluso, pero no hay una valoración de lo que significa la pensión frente a ese monto que hoy día se tiene. Porque cuando tú haces la proyección, ¿no?, de esos 15, 20, 25 millones y sabes cuál es la jubilación que vas a recibir, tú dices, bueno, prefiero retirar, prefiero buscar otra alternativa, dado además que existe el Pilar Solidario, hoy día la PGU, con los 250.000. Por eso que es tan importante hoy día cómo creamos estímulos, ¿no es cierto?, para el pilar contributivo. O sea, para que efectivamente, ¿no es cierto?, la persona que va a jubilar tenga la sensación de que ese pilar contributivo, lo que yo estoy juntando todos los meses, efectivamente me va a producir una mejor pensión. Y por eso se hace sentido una de lo que plantea el seguro, ¿no? Este 0,1 UF por los 30 años, por los años de cotización. Entonces, si no tenemos la posibilidad de crear estímulos para el ahorro, estímulos para el ahorro, pero no por el simple hecho de ahorrar, sino qué significa eso al final de mi pensión. Y eso es lo que uno echa de menos. O sea, se ahorra, pero raya para la suma, ¿no es cierto? No existe ese estímulo y viene el complemento solidario a través del Pilar Solidario 2008, como la PGU hace ¿no es cierto?, dos años atrás. Entonces, creo que si no buscamos la fórmula del incentivo al pilar contributivo, si hay otra que ustedes lo proponen, yo estoy viendo la que plantea el gobierno, que a mí me parece interesante, pero si hay otra en donde uno puede estimular esto, bienvenido sea, pero necesitamos las ideas y creo que la reflexión que ustedes puedan hacer al alero de la universidad es muy importante. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. Senador Edwards, y ahí estaríamos terminando. Yo le voy a pedir al senador Cruzcoque, como fue presidente, que se quede un ratito él, pues yo tengo que ir a esperar a la persona de arriba. Gracias, presidente. Bueno, también agradecerle a don David su presentación. Voy a ser bien específico en las preguntas. Yo entiendo que no las puede responder ahora, pero quizás las puede responder después. Obviamente por tiempo usted hizo un par de afirmaciones que quería entender exactamente cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, que los actuales pensionados están mejor que los futuros. Eso me imagino que tiene consecuencias en su posición o lo que usted creería pertinente en muchas de las formas que está planteado este proyecto. Lo mismo con que la solidaridad llega a 60% o 85% de las pensiones finales. La pregunta es cuáles son las consecuencias que ve dentro de este proyecto de ese tipo de afirmaciones que obviamente yo tiendo a compartir, digamos.
Lo segundo es que la edad de pensionarse no se trata en este proyecto y con una población que va cada vez viviendo más. Me gustaría saber cuál es su opinión exacta de cómo lo haría. ¿Indexaría la edad final para pensionarse? Y lo mismo con la diferencia de edad de pensión entre hombre y mujer. Yo también creo que ese es como el gran elefante de la pieza que nadie está tocando, pero que todos sabemos que es causante de gran parte de los problemas que se generan en particular en las pensiones de mujeres, pero también en las pensiones de hombres. Entonces, una propuesta o cómo tomaría ese tema que al parecer nadie se atreve a tomar, a pesar de que claramente lo más responsable, creo yo, sería discutirlo. Tercero, ¿qué opina respecto de la licitación de carteras que está propuesta, en particular con la presencia de un organismo estatal que podría hacerse de esas carteras, en particular carteras que consideran a ahorrantes nuevos y antiguos, digamos, en el sistema, y que son el 10%, entiendo, de la base total? ¿Qué es lo que opina usted de la licitación de carteras en ese contexto? Otra pregunta también es qué estímulos para el ahorro, algo que entiendo que está bastante ausente en este proyecto de ley, qué estímulos para el ahorro usted cree razonable que nosotros podamos incorporar, especialmente si estamos entendiendo que los actuales pensionados están mejores que los futuros y por lo tanto pareciera que una de las cosas que tenemos que hacer es aumentar también el pilar contributivo y ver de qué manera hacemos que toda la población pueda ahorrar más para que los pensionados futuros, que están en peores condiciones que los pensionados actuales, según lo que estamos viendo, puedan mejorar sus pensiones. Y por último, acá se ha hablado de fondos generacionales. Obviamente que hay muchas materias que nos encantaría saber su opinión en específico, pero en particular de fondos generacionales, su opinión respecto a eso y también la opinión de, en vez de tener quizás o movernos hacia fondos que sean no solamente A, B, C, D, E, sino que agregar al menos uno que tenga depósitos a plazo para los que están ya, y no solamente bonos, en entendido que el depósito a plazo puede asegurar de que no haya una merma al final de la edad cuando están a punto de pensionarse. Así que muchas gracias y todas esas respuestas me encantaría tenerlas y también yo por lo menos voy a tratar de hacer uso lo más posible del ofrecimiento que usted hace respecto a que el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica va a estar preocupado en la materia y nosotros podemos consultarle especialmente en datos y materias que nos puedan ayudar a avanzar en esta reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Vamos a prorrogar por 5 minutos más para darle la posibilidad al menos a nuestro invitado de que pueda dar un barniz general de las preguntas que se hicieron. Entiendo que el tiempo es muy poco, la verdad que se ha hecho larga, se ha hecho corta la comisión, pero me gustaría que pudiese dar un barniz de las preguntas que se hicieron. Gracias, senador, y David tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradezco de nuevo la invitación y la posibilidad de dar estas ideas básicas. Juntando preguntas, en el tema de la industria, efectivamente estamos frente a una mega reforma. Y una mega reforma básicamente lo que hace es olvidar que no estamos diseñando desde cero, ¿cierto? No estamos en el año 1981 diseñando un sistema de pensiones de cero. Era un buen momento para haber, por ejemplo, separado las funciones. Ese era el momento para poder separar las funciones. Probablemente si eso se volviera a hacer, no va a ser así, uno lo podría haber hecho de esa manera. A partir de que ya tiene instituciones que manejan recursos, los ahorros previsionales de las chilenas, los chilenos, bueno, casi cualquier cosa que uno haga, en general, hay que mirarla con mucho cuidado. Una mega reforma, a mi juicio, tiene como que la pregunta natural que surge ahí es, o sea, es bastante evidente que vamos a tener problemas en más de un área, ¿no? Bueno, podría ser muy pesimista y decir, bueno, ¿qué es lo que va a salir bien de acá? ¿No? Porque se están moviendo muchas cosas. En mi opinión, el tema central tiene que ver con mejoramiento en pensiones.
Hay un tema, sí, identificado, digamos, también hace cierto tiempo sobre el tema de competencia en las administradoras de fondos de pensiones. La forma para abordarlo que usamos fue las licitaciones, y esas licitaciones tuvieron un impacto, estaba acotado. En mi opinión, la fórmula natural, el paso siguiente era extender esas licitaciones a afiliados históricos, extenderlas gradualmente. Incluso podemos tomar una licitación, extenderla a un porcentaje, que un porcentaje de los afiliados esté cubierto por ella. Veamos qué es lo que pasa, veamos cómo funciona, y luego seguimos, digamos, como que deberíamos hacer algo más, ir más gradualmente. Eso no se ha hecho, eso fue lo que recomendamos también en la comisión de 2014. Acá el proyecto del gobierno hace todo junto, o sea, separa funciones, mueve, crea nuevas instituciones, e incorpora un actor estatal y además hace una licitación, ¿cierto? Todo junto creo que eso es como, insisto, todo lo que creo que no hay que hacer, ¿no? Es obvio que por seguro varias de esas cosas nos van a salir mal. Y el problema de fondo es que en todas estas transiciones institucionales están los fondos de las personas, ¿no? Dando vuelta, ¿no? El mercado de capitales, digamos. Cualquier baja en los retornos afecta a los ahorros, digamos. Entonces es casi como autoinfligirse un daño, digamos. Creo que necesitamos ser más prudentes en la forma, y por eso es que estoy contra las mega reformas. Podría ser que al cabo de 10, 15 años, habiendo ido gradualmente, nos damos cuenta que se necesita ir pasando, digamos, como de un lado a otro. Así es que esa es como una opinión general, digamos, pero creo que ese es el caso. Sobre la edad de pensión, yo les propongo que se tome el informe del Consejo Asesor Previsional que dirigió Mario Marcel, actual ministro, y se toma la propuesta que allí hicimos con un calendario para, no se puede, hay que actualizar el calendario, ¿cierto? Pero hay una gradualidad para hacer, que era la recomendación que le hicimos en esa oportunidad a la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Nosotros en la comisión de 2014-2015 le hicimos también un calendario con una propuesta. Y además hicimos la propuesta de la indexación una cosa es la homologación de hombres y mujeres que tiene su propio calendario, pero la pensión general, que debería ser después única, ¿cierto? La edad de pensión debería ser única, hombres y mujeres, debería irse ajustando por cambio en expectativas de vida, y eso es una cuestión técnica. De nuevo, son todos elementos que creo que institucionalmente podrían quedar alojados en una institución autónoma que va determinando los ritmos, las necesidades. Esa información está públicamente disponible. Yo tendo a pensar también que los fondos generacionales son una buena medida. El reporte nuestro de la Comisión de Pensiones 2014-2015 fue crítico respecto de lo que fueron los multifondos, ¿cierto? En términos de la tendencia que generó a mirar las inversiones como si fueran básicamente fondos de corto plazo. Y creo que por ese lado la opinión nuestra en su oportunidad fue más bien acotar los fondos, reducirlos. Se han hecho reformas sobre esta materia, pero creo que la reforma en este caso del gobierno va en la línea correcta. Como todas las cosas, lo que hay que mirar siempre es la transitoriedad. ¿Qué implica pasar de un esquema a otro? ¿Cierto? Lo mismo la comisión por saldo versus la otra, digamos, el tema, creo que hay que detenerse en las transitoriedades. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se pasa de un sistema a otro? El sistema de gradualidad que se tiene, que se incorpora en la reforma hoy día, al pasar de la comisión por cotización a la comisión por flujo a la comisión por saldo, da cuenta exactamente de lo que se quiere o no, digamos. Hay muchas preguntas sobre los detalles. O sea, de hecho, este para mí David, es un ejemplo. si puedes ir redondeando para terminar, por favor. Sí, ese es un ejemplo. O sea, tiene tantas cosas el proyecto del gobierno, ¿cierto? Muchas de ellas son muy meritorias per se. La pregunta es que en este contexto probablemente quedan muchas cosas importantes
detalles que a lo mejor podrían ir por un camino propio, ¿no? Son básicamente muchas discusiones técnicas que se podrían ir aprobando, pero quisiera hacer simplemente resumir algunos de los ejemplos. Cualquier otra elemento que se me fue, puedo tratar de responderlo después en otra ocasión o por escrito. Muchas gracias. David, y valorar nuevamente el trabajo que están haciendo desde el centro de la Universidad Católica y con las personas que están ayudando también en la Universidad de Chile y otras instituciones. Esa información va a ser importante para poder ir deteniéndonos en cada uno de los puntos efectivamente y poder tener una buena reforma de pensiones sin, en mi opinión, que sea una refundación o una mega reforma. Quiero agradecerle también al subsecretario por su presencia, al superintendente, al senador Edwards. Vamos quedando poco, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.